Muchísimas gracias. Pues bueno, para continuar con lo que la maestra Ruth nos comentaba de cómo es importante la investigación en la enfermería, les voy a hablar un poco sobre la investigación científica en el primer nivel de atención. Y vamos a empezar hablando un poco de historia. Aquí tenemos la foto de Florence Nightingale, que es la madre de la enfermería moderna. Y empezando a hablar de investigación, pues es algo que nosotros tenemos que recordar. La investigación en enfermería no es algo reciente, no es algo nuevo. Nació junto con la enfermería científica. Y aquí hay una frase que ella comentaba: la observación indica cómo está el paciente. La reflexión indica qué hay que hacer. La destreza práctica indica cómo hay que hacerlo. La formación y la experiencia son necesarias para saber cómo observar y qué observar, cómo pensar y qué pensar. Si nos damos cuenta con estas palabras de Florence Nightingale, pues nos refieren automáticamente a un proceso de investigación. Todo proceso de investigación empieza a través de la observación y gracias a esa observación podemos ir hablando y podemos ir generando nuestro método científico que nos permite dar atención a nuestra población. Enfermería normalmente la definimos como el arte y la ciencia del cuidado. Estas dos áreas son sumamente importantes cuando nosotros estamos proporcionando atención a nuestra población. Arte lo podemos considerar como esa relación interpersonal que se da con el cuidador y con la persona a la que se está proporcionando este cuidado. Se utilizan diversas técnicas y procedimientos que nos permiten tener un acercamiento y dar una atención a nuestra población, y también se integran esas creencias y valores, tanto de la persona que está dando el cuidado a la persona como la persona que lo está recibiendo. Y también en parte del arte de enfermería entra esta parte de la intuición que tenemos como personal de enfermería. Sin embargo, estamos nosotros también con el uso del método científico a través del proceso de atención de enfermería. Ya la maestra Ruth en su sesión hablaba de la importancia del método científico cuando nosotros brindamos atención, cuando nosotros estamos en contacto con nuestra población. Es indispensable que nosotros consideremos el método científico y realmente pues es nuestra herramienta de uso diario. Nuestro proceso de atención de enfermería, que es el que nos permite dar esa atención a la población para poder nosotros brindar nuestro cuidado de acuerdo a todo el bagaje científico que tiene la enfermería y poderlo aplicar en el cuidado de la población. Cuando nosotros hablamos de enfermería, nosotros consideramos ciertas competencias profesionales que esperamos que todos los que estamos involucrados en esta área de enfermería pues contemos con ellas. Una de estas áreas pues es el cuidado de enfermería, que es toda la parte asistencial, que en los estudios se ha encontrado pues es lo que ocupa mayor parte de nuestro tiempo. Entonces, el cuidado de enfermería es una parte básica de nuestra formación, pero también tenemos todo esto que nos apoya a que nuestro cuidado realmente obtenga mejores resultados. Todo lo relacionado con educación para la salud, que enfermería realmente es necesario, es la base para todo el sistema de salud en relación a educación para la salud. Nosotros somos expertas en educación para la salud y es algo que nosotros tenemos que estar cultivando día a día. A veces los estudiantes consideran que la educación para la salud únicamente se da cuando están en comunidad, pero realmente no. La educación para la salud es algo que permea la práctica de enfermería, estemos en donde estemos. Entonces la educación para la salud es algo básico. Administración en enfermería, que nos permite a nosotros utilizar los recursos de manera adecuada, tanto humanos como económicos, para lograr una mejor atención a la población. Y entramos en el área que es sumamente importante para todos nosotros, la investigación en enfermería. La investigación en enfermería es eso que nos permite que nuestra práctica diaria esté basada en evidencia, que nos permite investigar para mejorar esos cuidados que nosotros estamos proporcionando a la población. La investigación nos permite mejorar lo que estamos haciendo a través del uso del método científico. Nosotros podemos identificar cuáles son esas acciones que yo estoy realizando que realmente tienen un beneficio en mi paciente y no únicamente
a hacer actividades porque así se acostumbra o porque así es como se ha venido haciendo. La investigación en enfermería nos permite dar herramientas para la profesionalización de nuestra profesión. Como les decía, nosotros utilizamos el método científico día con día. Entonces es algo a lo que nosotros ya tenemos que tener una aproximación a lo que es nuestro método científico. Si nosotros hablamos del método científico en general, pues vamos a ver que el método científico se basa en 4 puntos principales. Primero, que es la observación, lo que nos permite a nosotros ir identificando, como ya comentábamos en un inicio, que Florence Nightingale observaba a sus pacientes, observaba las condiciones, las características del espacio donde estaban, las características de ventilación, las características de cómo estaban la infraestructura física de donde estaban atendiendo a los pacientes. Entonces, nosotros nos basamos mucho en la observación, ver qué es lo que estamos haciendo día con día. En base a la observación, nosotros podemos ir generando nuestras propias hipótesis. Si este procedimiento que yo estoy realizando realmente tiene un efecto en la población y es el efecto que yo estoy buscando, si es un efecto adecuado, o si hay alguna forma en la que yo lo puedo mejorar. Y entonces ahí pasamos a la experimentación. ¿Cómo puedo yo lograr que ese procedimiento que yo estoy realizando mejore o que obtenga mejores resultados? Y posteriormente hacemos cambios a lo que se ha venido haciendo gracias a la observación y podemos hacer la evaluación de nuestras acciones. El método científico está tal cual en nuestro proceso enfermero. Nosotros hacemos la valoración de nuestro paciente, identificamos qué es lo que tiene nuestro paciente a través de una valoración de enfermería. Posteriormente pasamos a un diagnóstico enfermero. A través de ese diagnóstico, nosotros podemos planificar y ejecutar cuáles son las intervenciones que requiere mi paciente, mi comunidad, mi población de estudio en ese momento. Puedo yo ejecutar mis acciones y puedo hacer la evaluación. Ya comentaba hace un momento la maestra Ruth que esta parte del proceso enfermero pues es básico en nuestra población y cuando nosotros hablamos de salud pública también aplica el proceso de cuidado enfermero cuando nosotros atendemos a una población. Nosotros podemos ir haciendo nuestra valoración, por ejemplo, podemos ir identificando cómo está el nivel de conocimiento sobre alguna prueba de tamizaje de nuestra población, vamos haciendo un diagnóstico, planificamos y ejecutamos alguna acción que nos permita modificar la información y vamos evaluando. Si esto funciona, podemos seguir adelante. Si vemos que el trabajo que nosotros estamos realizando no nos permite lograr a lo mejor un mejor conocimiento de nuestra población, pues tendremos que cambiar las actividades que realizamos. Entonces, nosotros en nuestro quehacer diario, nosotros utilizamos el proceso de enfermería, el método científico. Y este método científico es el que nos permite generar conocimiento y nos permite hacer cambios en las actividades que nosotros realizamos en nuestra población. Todo el conocimiento científico proviene, toda la ciencia está formada por este conocimiento científico y es esa capacidad que tenemos de seguir aprendiendo y de seguir conociendo. Y por eso la imagen de este bebé que está sumamente sorprendido con algo que está viendo. Desde que nosotros nacemos, nosotros estamos preparados para hacer investigación. Si nosotros observamos el comportamiento de un niño, cuando un niño empieza a conocer el mundo, si ustedes han estado ahí con sus hijos, con sus sobrinos, con un bebé cerca, nos hemos podido dar cuenta cómo el niño conoce, cómo el niño va interpretando lo que es el mundo. Cuando los niños van identificando sus manitas, hacen muchos movimientos, las observan de un lado para otro, empiezan a ver cómo es el mundo que los rodea. Esto es una parte importantísima del ser humano, es algo que no debemos de perder. Y nosotros como personal de enfermería también tenemos que estar muy al pendiente para tratar de entender el mundo que nos rodea. ¿Sí? Hay muchas acciones que hacemos en enfermería que las hacemos porque es la costumbre, es como se realizan. Sin embargo, a veces es necesario o es prudente hacer cambios en lo que venimos haciendo toda la vida, porque esto nos permite entender cómo funciona el mundo y nos permite ir obteniendo ideas de cómo ir mejorando
las situaciones que se vayan presentando. Entonces, cuando hablamos de investigación, los investigadores expertos de verdad son los niños. Entonces, ahí tendríamos nosotros que tener mucha atención en cómo ellos nunca dejan de sorprenderse y cómo conforme van creciendo, esta actividad de sorprenderse pues como que se les va quitando y es algo que no debemos de perder. Siempre podemos aprender, podemos mejorar, podemos hacer actividades que nos permitan como profesional de enfermería brindar una mejor atención a nuestra población. Entonces pasamos a lo que es el conocimiento científico. ¿Qué es en sí el conocimiento científico? Pues el conocimiento científico son aquellos hechos verificables, son aquellos conocimientos que están sustentados con evidencia, ¿sí? A través del conocimiento científico, nosotros podemos ir generando, lo que es la investigación. ¿Y qué es hacer investigación? Pues hacer investigación es descubrir algo desconocido. En enfermería tenemos un amplio campo de investigación, tenemos muchas cosas que nosotros podemos seguir investigando y que pueden ayudar a mejorar la salud de nuestra población. Por hablar de algunos avances científicos en materia de salud pública, voy a hablar de 2 ejemplos que están totalmente relacionados con la salud pública y que son acciones que han permitido a lo largo de los años salvar muchísimas vidas. 2 acciones que son imprescindibles cuando hablamos de salud pública y cuando hablamos de primer nivel de atención. Lavado de manos y aplicación de vacunas. Estas 2 acciones son básicas cuando nosotros hablamos de un primer nivel de atención o cuando hablamos realmente de la atención primaria a la salud. Y si nos vamos un poquito a la historia, ¿cómo se llegó a identificar que estas 2 acciones son importantes para la salud pública? Si yo ahorita les preguntara a ustedes que si ustedes consideran que el lavado de manos es importante, pues ahorita yo creo que no habría nadie que me dijera que no, que el lavado de manos no es una acción importante de salud pública. Pues si nosotros nos vamos un poco a la historia, el lavado de manos no era una actividad que se considerara de forma rutinaria hacer, hasta que alguien observó cómo era diferente la mortalidad en un espacio donde se atendían mujeres. Se dieron cuenta de que la mortalidad materna estaba incrementada en una clínica que era atendida por estudiantes de medicina y por médicos. Ahí en esa clínica la mortalidad era muchísimo más alta en comparación con una clínica donde estaban atendidas por matronas. Ahí la mortalidad no era alta. A través de la observación, que como sabemos es el primer paso del método científico, esta persona se dio cuenta de que los médicos y los estudiantes de medicina atendían a las mujeres, hacían autopsias cuando una mujer había tenido un deceso por fiebre puerperal, iban, hacían las autopsias, no veían ninguna razón para hacer un lavado de manos y continuaban atendiendo a las mujeres que se encontraban en esa sala. Entonces, por supuesto que la mortalidad era muchísimo más alta. Pero entonces, fíjense, ¿cómo llegaron a darse cuenta de esto? Todo se hizo a través de la observación. Entonces, la observación es importante para que nosotros podamos lograr una prevención, sin necesidad de identificar más allá de qué era lo que estaba pasando. Nosotros podemos llegar a identificar ciertas situaciones de salud que se pueden estar presentando en nuestras comunidades, en nuestros centros de trabajo, en nuestros centros de salud, simplemente haciendo una observación, colectando la información y analizándola, y podemos llegar a obtener resultados que son básicos para poder atender a nuestra población. Entonces, este fue uno de los primeros estudios que de verdad a la fecha es una de las acciones en salud pública más costo efectivas. El lavado de manos es básico, yo sé que cualquiera de ustedes así lo considera, porque todos estamos formados en el área de la salud. Entonces, les platico la historia de cómo se llegó a este conocimiento científico para que vean que la investigación se puede realizar en cualquier área, aún y cuando no contamos con la información suficiente. Por ejemplo, cuando esto se descubrió,
no se tenía ni siquiera el concepto de lo que era un germen. Estamos hablando de 1842. No tenían esta información. Sin embargo, con la observación y reuniendo esta información, pues se pudo llegar a una información que hoy en día para todos nosotros es básica. Otra de las acciones de salud pública que también ha salvado millones de vidas a lo largo de la historia de la humanidad es el uso de las vacunas. Cuando nosotros hablamos de vacunas, pues nos tenemos que referir un poco a la historia. Aquí en esta imagen que les estoy presentando la primera vacuna que se aplicó, y fue una vacuna que se aplicó por Edward Jenner, donde él atendió a este niño, era un voluntario. Ustedes pueden ver qué tan voluntario fue este niño, que está totalmente detenido por el papá, pero fue así como llegaron a aplicar la primera vacuna. Esta vacuna se aplicó después de que esta persona, Edward Jenner, escuchó a una mujer que se dedicaba a ordeñar vacas, y ella le dijo que a ella no le iba a dar viruela, porque ella ya le había dado la viruela de la vaca, y que por eso a ella no le iba a dar. Él se puso a observar qué era lo que estaba pasando con esta viruela, y entonces lo que hizo es que inoculó a este niño con esa viruela de la vaca, y se dio cuenta que el niño presentó la enfermedad, pero de una forma muy, muy baja. O sea, no se presentaron los signos y los síntomas que normalmente se presentaban. Y entonces él fue el primero que fue inoculado con la vacuna. Entonces, estas acciones de salud pública han permitido salvar la vida de miles de personas. Si nos vamos ahorita a la situación mundial de COVID-19, nosotros nos vamos a dar cuenta que estas dos acciones principales de salud pública, el lavado de manos y la aplicación de vacunas, sigue hasta nuestros días salvando vidas. En esta ocasión, pues hay otras medidas que se han tenido que adoptar. Y ustedes saben que cuando empezó esto del coronavirus, pues se desconocía totalmente la enfermedad, no se tenían las condiciones, y empezábamos todos que a quitarnos la ropa en cuanto llegáramos a nuestra casa, en hacer muchas acciones que en ocasiones no estaban recomendadas. Entonces, esto nos habla de toda la importancia que tiene la salud pública en un primer nivel de atención. Si ustedes se fijan, las acciones de salud pública que están consideradas para COVID-19 son todas acciones en salud pública, ¿sí? Todavía aquí nosotros podemos ver la importancia que tiene la salud pública en nuestros sistemas de salud. Y bien lo mencionaba la maestra Ruth hace unos momentos. El primer nivel de atención es la base de nuestro sistema de salud, no es la más baja, es la base. Cuando nosotros logremos que sea reconocido nuestro primer nivel de atención, cuando nosotros logremos que el primer nivel de atención se le dé la importancia que tiene, vamos a lograr mejorar las condiciones de salud de la población. Las acciones que se hacen en un primer nivel de atención son acciones que son costo efectivas. Lavado de manos es una actividad que realmente es una actividad sumamente barata, que ha permitido salvar la vida de miles de personas. En este tiempo, pues también tenemos otras medidas que tienen que ver con salud pública, como el distanciamiento social y el uso de mascarillas. Si nosotros evaluamos cómo todas estas medidas tienen un impacto en los sistemas de salud, ustedes bien saben que el hecho de que una persona se enferme de COVID y que esté internado en una institución de salud, en una terapia intensiva, los costos se incrementan de forma sorprendente, de forma abismal. O sea, una noche en una terapia intensiva, los costos son muy, muy elevados. Entonces, de ahí viene toda la importancia que tiene nuestro primer nivel de atención. Si nosotros en un primer nivel de atención logramos hacer que nuestra población tome esas medidas que son sumamente importantes para el cuidado de la salud, ya lo comentaba la maestra Ruth, la obesidad, que es un factor de riesgo para miles de enfermedades, bueno, no miles, para muchísimas enfermedades que tienen saturados los hospitales en un segundo y en un tercer nivel de atención. Entonces, las acciones que nosotros realicemos en un primer nivel de atención son básicas. Por eso es muy importante que nosotros consideremos por qué y para qué y qué es lo que se requiere
cuando nosotros hablamos de investigación en enfermería. La investigación en enfermería es ese estudio sistemático y minucioso que valida y mejora los conocimientos que nosotros ya tenemos. Y también nos ayuda a que podamos desarrollar nuevos conocimientos que sean aplicables para nuestra práctica clínica. Con esto, nosotros podemos lograr que podamos obtener resultados de calidad en la población. Entonces, la investigación en enfermería y en el primer nivel de atención son básicas. Yo creo que el día que nosotros, como personal de salud en general, consideremos la importancia que tiene el primer nivel de atención y la importancia que tiene la salud pública, podremos lograr que nuestra población tenga mejores resultados en salud. Y no sería necesario un tercer nivel de atención si nosotros lográramos que el primer nivel de atención esté y se le dé la importancia y nosotros mismos le demos la importancia al primer nivel de atención que se requiere. ¿Para qué nos sirve la investigación en enfermería? Bueno, la investigación en enfermería es básica. Nosotros requerimos hacer investigación para que podamos tener guías y protocolos que nos ayuden a mejorar la práctica clínica. Y hablamos entonces de la enfermería basada en evidencia, de la práctica basada en evidencia. ¿Por qué? Porque algunas acciones, como les lo comentábamos anteriormente, pues se han llevado a cabo pues porque así se acostumbra. Sin embargo, con el uso de la investigación, nosotros podemos generar esas guías que realmente estén basados en evidencia científica y dejar de lado todas esas prácticas que no tienen el resultado que nosotros esperamos. También nos sirve para implementar esas intervenciones que realmente estén basadas en la evidencia práctica. Y pues nos ayuda también a que nosotros podamos generar conocimiento sobre pues distintos temas, ¿no? Sobre la educación. Aquí es un área muy importante, por ejemplo, todo lo que está relacionado con la educación y con la formación de recursos humanos en salud. Y en estos momentos, pues ustedes saben que la formación de recursos humanos en salud, y hablemos especialmente del caso de enfermería con estas cuestiones de la pandemia, pues se ha visto afectada. Ustedes saben que normalmente nuestros estudiantes de enfermería acuden a prácticas dentro de las instituciones de salud. Ahora que el COVID está en nuestro país, pues nuestros estudiantes tampoco han tenido la práctica que normalmente tienen ellos en las instituciones de salud. Entonces también es importante que nosotros a través de metodología de investigación y metodología científica podamos identificar esas herramientas que nos permitan tener una formación de nuestro personal de salud de la forma más adecuada, considerando pues toda la situación que está presente en este momento en nuestro país. También nos ayuda a generar conocimiento de administración, cuál es la mejor forma en la que nosotros podemos administrar nuestros servicios de enfermería. También los servicios sanitarios, ¿qué podemos hacer nosotros para que puedan mejorar esos servicios y esa atención que nosotros estamos brindando a nuestra población? Y también, ¿qué podemos hacer nosotros como enfermeras para que la administración de nuestra propia profesión sea cada vez mejor? ¿Qué podemos hacer basado en evidencia científica que nos permita mejorar cómo nosotros llevamos a cabo la administración de nuestros propios recursos? Y voy a regresar otra vez a una imagen de Florence Nightingale. Florence Nightingale es considerada como la primera investigadora en enfermería. Como mencionábamos hace rato, ella visualizó todo lo que estaba alrededor de los pacientes que estaban ahí en el lugar donde ella estaba brindando atención. Entonces, ella se dio cuenta que era necesario tener entornos saludables, que se requería ventilación, que se requería iluminación. Por ahí en las biografías de Florence Nightingale también nos mencionas que ella tiene mucho que ver en cómo están conformados los hospitales actualmente, dónde están las áreas para desechar material, cómo todo esto afectaba a la población que estaba recibiendo la información. Ella también hizo análisis de tasas de mortalidad y tasas de morbilidad, y de hecho ella desarrolló un gráfico que se conoce como el gráfico polar o el gráfico de la rosa, que es esta imagen que les estoy mostrando aquí, donde ella iba identificando
en qué tiempo iban muriendo más los soldados y cuáles eran las características que tenía esa población y cómo se iban presentando las tasas de mortalidad y morbilidad en esa población. Pues toda esta investigación que ella realizó, por eso les decía que la investigación en enfermería está desde que la enfermería nació, esto le valió a ella para que fuera parte de la Royal Statistical Society, que fue la primera mujer que pudo ingresar a esta sociedad de estadística, porque ella empezó a colectar toda esa información a la que ella tenía acceso dadas las acciones que realizaba y pues pudo hacer análisis que permitieron mejorar las condiciones de salud de la población a la que ella atendía. Entonces, nosotros podemos hacer mucho por la población. Nosotros de verdad estamos en un lugar donde podemos tener muchísima información, donde nosotros podemos colectar información, pero la información, si nosotros no la analizamos, no sirve de nada. Nosotros podemos colectar toda la información de nuestra población, pero si no la analizamos, no vamos a poderle dar una utilidad a todos esos datos que nosotros generamos. Y nosotros como personal de enfermería estamos generando datos todo el tiempo. Ustedes, si ustedes revisan un expediente de alguno de sus pacientes en un primer nivel de atención, ustedes tienen toda la información para poder hacer un seguimiento de esa persona. Ustedes tienen la información, por ejemplo, de cómo están sus niveles de glucosa, cómo llegó esa persona con sus niveles de glucosa y pueden ir ustedes analizando qué ha pasado, qué ha cambiado para que esos niveles de glucosa realmente se mantengan dentro de los límites, se encuentren elevados o hayan disminuido. Nosotros tenemos toda esa información en los expedientes de salud de nuestra población, pero si nosotros no hacemos un análisis con eso, no nos sirve de nada. Entonces, es importante considerar que la práctica de enfermería requiere que nosotros tengamos el interés de hacer el análisis de esa información para poder generar cambios en nuestra población. Hablando del sistema de salud de México, nosotros bien sabemos que nuestro sistema está constituido en 3 niveles de atención. Y esos niveles de atención, pues son los básicos que nosotros tenemos. Y ya comentaban hace un momento, este primer nivel de atención, nuestro primer nivel de atención es el básico. Si nosotros realmente logramos que este primer nivel de atención sea reconocido, vamos a tener una población con mejores niveles de salud. Sí, es increíble que a estas alturas de la vida, conociendo toda la evidencia científica que tenemos, que todavía haya pacientes a los que se les tenga que amputar un pie, un paciente diabético que se le tenga que amputar un pie, cuando eso se pudo haber prevenido desde un primer nivel de atención. Cuando con el primer nivel de atención yo pude haber dado la información a mi paciente, ver de qué forma mi paciente pueda entender la información que yo le estoy dando y pueda hacer algo para mejorar su salud. No deberíamos de tener tantos problemas cardiovasculares si nosotros estuviéramos conscientes de que es necesario mantener un peso saludable, que es necesario hacer actividad física, que es necesario llevar una dieta saludable. Todo esto son acciones que nos tocan a nosotros en el primer nivel de atención. Entonces, el primer nivel de atención es básico, es indispensable para dar atención a toda la población. Yo creo que el día que el primer nivel de atención realmente sea considerado como es, vamos a tener mejores resultados en salud. Existen otros países donde el primer nivel de salud es básico y se le da la importancia que debe ser y sus resultados en salud han cambiado. Llama la atención que en nuestro país los niveles de obesidad están unos de los más altos a nivel mundial. No hemos logrado que nuestra población adopte esas medidas que se requieren para mantenerse más saludables, considerando que todo esto, todas las intervenciones que nosotros hagamos en este primer nivel de atención, pues van a tener muchos resultados y van a ayudar a que nuestro sistema de salud no esté lleno, no esté abarrotado en un segundo y en un tercer nivel de atención. Entonces, en este primer nivel de atención, nosotros podemos resolver las necesidades básicas y problemas más frecuentes que presenta la población a través de diversas estrategias. La prevención, que es piedra angular de la salud pública, la promoción a la salud es muy importante, a través de los procesos terapéuticos y ver de qué forma podemos lograr el apego a los tratamientos de nuestra población. Y también
la recuperación y rehabilitación cuando son procedimientos no complejos. Entonces, en un primer nivel de atención, nosotros tenemos un trabajo muy grande para poder lograr que nuestra población tenga los niveles adecuados de salud. Y también aquí recordemos un poco de lo que es la historia natural y social de la enfermedad y sus niveles de prevención. Si nosotros hablamos de la historia natural de la enfermedad, ustedes por ahí lo recordarán en sus clases que llevaron en algún momento, nosotros podemos participar para que la enfermedad no se presente en todas sus fases. Y vamos a hablar un poquito de la prevención, porque es algo importante que tenemos que hacer en un primer nivel de atención. Hablamos de la prevención primaria. La prevención primaria, pues es una de las cuestiones básicas que nosotros realizamos. La prevención primaria, pues tiene que ver con la promoción a la salud a través de la identificación de cuáles son nuestros factores de riesgo y la protección específica. Promoción a la salud, pues ahí podemos considerar toda la información que nosotros brindamos a nuestra población. Y la protección específica, un ejemplo básico de la protección específica, pues son las vacunas, ¿no? Que como primer nivel de atención, pues es uno de nuestros programas prioritarios y que a nivel internacional somos altamente reconocidos en México porque nuestra protección específica a través de vacunas es alta. Ahora con estas nuevas tendencias de la población, están los antivacunas que han hecho que nuestras prevalencias de vacunación sean más bajas, pero sin embargo, esta es una medida que es indispensable en la salud pública. Cuando hablamos ya de un periodo patogénico, pues ya estamos hablando de la prevención secundaria. Y aquí también como enfermeras tenemos un papel preponderante. Hablamos acerca del diagnóstico precoz y del tratamiento oportuno. Diagnóstico precoz, hay muchas enfermedades que nosotros podemos hacer un diagnóstico precoz en un primer nivel de atención. Podemos hablar, por ejemplo, del cáncer de mama, que a través de una mastografía podemos hacer un diagnóstico precoz de esta enfermedad, tamizajes, por ejemplo, en diabetes. Una buena técnica de toma de presión arterial nos permite también hacer un diagnóstico de la enfermedad y también dar un tratamiento oportuno cuando hablamos de prevención secundaria. Y también aquí hablamos de la limitación del daño. ¿Qué puedo hacer o qué está dentro de mis manos como personal de salud de primer nivel para limitar ese daño? Y entonces ahí estamos hablando, por ejemplo, de cambios, sugerir cambios en la dieta, por ejemplo, cuando ya diagnosticamos a una persona, ya se hizo un diagnóstico de una persona que tiene diabetes, bueno, pues vamos a limitar el daño, ¿no? Para que esta persona no llegue a una amputación de miembros inferiores. Entonces, nuestra labor es sumamente importante para que la salud de nuestra población pues cada día esté mejor. Y también hablamos de la prevención terciaria para que la población no vuelva a presentar problemas de salud. Y en este caso hablamos de la rehabilitación. Entonces, las actividades que realiza enfermería en un primer nivel de atención son básicas para ayudar a que nuestra población pues cada día esté mejor. Entonces, pues, ¿cuál es nuestra labor como profesionales de la salud? Pues nuestra labor como profesionales de salud siempre va a ser contribuir a la salud y al bienestar de nuestra población y tratar de atender a nuestra población con servicios eficientes y con servicios de calidad. ¿Y cómo vamos a lograr esto? Pues lo vamos a lograr a través de la investigación. La investigación nos va a permitir que nosotros demos una mejor atención a nuestra población. Entonces, con la investigación vamos a poder generar conocimiento que nos permita atender de forma eficiente, poder proporcionar un cuidado de calidad a la población que requiere de nuestros servicios. Cuando nosotros hablamos de investigación, en muchas ocasiones se piensa que la investigación solamente se realiza en un segundo o en un tercer nivel de atención. Esto no es cierto. Nosotros podemos realizar investigación en un primer nivel de atención y la investigación que nosotros realizamos es básica. Nosotros podemos clasificar la investigación de distintas formas. Hay muchas formas de hablar de la investigación. Tenemos la investigación cuantitativa, que es toda esa investigación que tiene que ver con el análisis de datos, con el análisis de información numérica. Y también tenemos la investigación cualitativa. La investigación cualitativa nos habla de cómo se presentan los fenómenos y nos presenta las realidades de distintas poblaciones.
Me voy a enfocar un poquito de lo que es la investigación en epidemiología. Hablando un poquito de la causalidad. La causalidad nos indica, bueno, es una forma en la que nosotros podemos clasificar los estudios de investigación, donde dependiendo de en qué lugar de la escala se encuentre el estudio que yo voy a realizar, me habla más de una causalidad. Los estudios que están en la escala más alta de causalidad, causalidad es cuando nosotros decimos que X factor causa X factor, a eso nos referimos con causalidad, pues son los ensayos clínicos, que en general se piensa que los ensayos clínicos únicamente se pueden realizar en un tercer nivel de atención. La realidad es que no es así. Dentro de los ensayos clínicos hay algo que se les conoce como ensayos de campo. Y ahorita voy a hablar un poquito más de eso y cómo los podemos aplicar en un primer nivel de atención. Tenemos también los estudios de cohorte, que son aquellos estudios en los que se hace un seguimiento de la población. Estudios de casos y controles en los que se identifica una población que tiene cierta enfermedad y una población que no la tiene y nos sirven para identificar factores de riesgo. Los estudios transversales, que son aquellos estudios donde nosotros aplicamos encuestas a la población y obtenemos información de esa población, y tenemos también los estudios ecológicos. En ese tipo de estudios lo que tenemos es una población que no tenemos mediciones individuales, tenemos mediciones grupales y lo podemos relacionar con otra medición grupal. Ahorita vamos a ver un ejemplo de ese tipo de diseños. Bueno, como les decía, los ensayos clínicos son aquellos en los que se les da una intervención a un grupo de personas. Normalmente consideramos los ensayos clínicos como aquellos en los que se prueban medicamentos. Sin embargo, dentro de esta misma clasificación de ensayos clínicos están los que se conocen como ensayos de campo. Un ensayo de campo es un ensayo que nos permite comparar intervenciones en salud. ¿A qué me refiero con intervenciones en salud? Miren, por ejemplo, en un primer nivel de atención, yo puedo hacer un estudio para comparar una intervención educativa. Y yo aquí estaría hablando de un ensayo de campo que se puede realizar perfectamente bien en un primer nivel de atención. Aquí les estoy presentando un ejemplo de un estudio que hicimos en la facultad para comparar dos intervenciones de educación para la salud en relación a la detección oportuna de cáncer de mama. Normalmente, ¿cómo hacemos la promoción a la salud? Pues normalmente lo que se observa es que damos folletos a diestra y siniestra. Sin embargo, pues no se hace a veces un seguimiento para ver si las personas realmente están obteniendo la información que yo espero a través de mi folleto de salud. Entonces, lo que hicimos con este grupo de estudiantes fue que un grupo fue y entregó un folleto de detección oportuna de cáncer de mama a una población de mujeres y al otro grupo se le hizo una feria de salud que era interactiva, donde se les hablaba a las mujeres de cómo hacer la autoexploración, cómo se debía hacer el examen clínico, cómo se debía hacer la mastografía y cuáles eran los factores de riesgo para cáncer de mama. En este estudio, nosotros lo que encontramos era pues que las mujeres realmente con un folleto difícilmente lo leen, difícilmente obtienen la información, pero al utilizar una forma diferente de brindar información a la población, su nivel de conocimiento será más alto. Y esto, como les digo, se puede hacer en un primer nivel de atención sin mayor problema. Aquí les estoy presentando a las dos poblaciones con las que nosotros estuvimos. Por cuestiones de ética, una vez que terminamos la intervención y que nos dimos cuenta cuál fue la intervención que fue más efectiva, se le dio esta intervención al grupo control, en este caso que era nuestro grupo al que se le dio el folleto. Entonces, los ensayos de campo se pueden hacer en un primer nivel de atención y podemos tener evidencia científica para poder decir cuál es la intervención que más nos sirve para nuestra población. También podemos hacer estudios de cohorte. Si nosotros vamos a estudiar y nos vamos a la literatura y vamos a ver qué son los estudios de cohorte, pues nos dicen que esos estudios de cohorte son aquellos en los que se hace un seguimiento de la población. Y estos estudios se utilizan en muchas ocasiones para enfermedades como por ejemplo cáncer. Cuando nosotros hablamos de cáncer, hablamos de estudios que son muy, muy largos. Requerimos 20 años de seguimiento, 30 años de seguimiento, 40 años de seguimiento. Estos son estudios que son muy, muy caros. Pero también nosotros podemos hacer estudios de cohorte desde un primer nivel de atención.
Y les estoy poniendo aquí un ejemplo de un artículo que está publicado, donde querían ver cómo era la incidencia de diarreas en los 3 primeros meses de vida. Esto quiere decir que el seguimiento únicamente lo realizaron por 3 meses de vida. Entonces, es posible realizar este tipo de estudios. Y lo que ellos querían identificar era cómo era la incidencia de diarreas o cómo era el riesgo de presentar diarreas de acuerdo al tipo de alimentación que recibía el niño. Y aquí les estoy poniendo el resultado principal de este artículo. Aquí lo que encontraron es que los niños que eran alimentados al biberón tenían 4.36 veces más riesgo de presentar diarreas en comparación con los niños que recibían lactancia materna. Y cuando recibían lactancia materna mixta, tenían un riesgo de 3.23 veces más de presentar diarreas. Entonces, si se fijan, nosotros siempre hablamos de que la lactancia materna es necesaria, que la lactancia materna es indispensable y que debemos de hacer. Con el uso de investigación y, por ejemplo, con los resultados de este estudio, nosotros podemos ver la magnitud de ese efecto. Y entonces, en el momento en el que yo doy información a mi población, no es nada más decirle el riesgo es menor. Con la investigación yo puedo identificar qué tanta es la magnitud. Es diferente que yo te digo, tienes más riesgo, a que yo te diga, tienes 4 veces más riesgo de presentar cierto padecimiento de salud. Entonces, estos son otros estudios que nosotros podemos utilizar en un primer nivel de atención y que nos dan muchísima información para nuestra práctica de enfermería. Otro tipo de estudio que podemos nosotros utilizar son los estudios de casos y controles. Los estudios de casos y controles pues, nos van a servir para identificar las características de la población. ¿Qué se hace en este tipo de estudios? Lo que se hace aquí es que se selecciona la población de acuerdo a una característica en especial. Por ejemplo, yo puedo seleccionar mujeres que tienen cáncer de mama y como controles mujeres que no lo tienen. Si yo selecciono de esta forma a mi población, yo puedo identificar cuáles son los factores de riesgo que tienen para presentar cáncer de mama y lo hago a través de algunos métodos estadísticos que me permiten ir identificando cuáles características presenta un grupo poblacional y cuáles presenta otro grupo poblacional. Este tipo de estudios son básicos. Cuando nosotros hablamos de factores de riesgo para una enfermedad, normalmente hablamos de estudios de casos y controles o estudios de cohorte, que son los que nos permiten conocer factores de riesgo de ciertas enfermedades. También los estudios de casos y controles nos permiten conocer la sobrevida, cuáles son los factores que están relacionados con la sobrevida. Si yo para mi estudio utilizo casos incidentes, o sea, casos recién diagnosticados, yo estoy hablando de riesgo. Si yo utilizo casos que ya están diagnosticados en la población, yo puedo hablar de sobrevida, pero son diseños epidemiológicos que también podemos utilizar en un primer nivel de atención y que también nos van a dar mucha información para mejorar los cuidados que proporcionamos a nuestra población. Y hablamos de otro tipo de estudios, que son las encuestas transversales. Yo me imagino que esto es como el más conocido para la mayoría de la población. Los estudios transversales nos sirven para identificar prevalencias. Un estudio transversal es como tomar la foto de un grupo poblacional y decir, a tal fecha, la población tenía estas características. Y estos son estudios que nos han permitido conocer cómo estamos. A lo largo de esta presentación y de las presentaciones pasadas se ha hablado de que México tiene un alto índice de obesidad. Este índice de obesidad nosotros lo podemos identificar a través de este tipo de encuestas, donde se hacen encuestas a toda la población en general y podemos ir estimando las prevalencias que se presentan. Aquí les estoy presentando los resultados del ENSALUD 2016, donde nos hablan de los resultados de obesidad. Y como les mencionaba, pues estas son consideraciones que nosotros podemos ir tomando para ir generando acciones en un primer nivel de atención y acciones en salud pública. Y tenemos también los estudios ecológicos. Este tipo de estudios es de los más bajos en la escala de causalidad. En este tipo de estudios se hacen mediciones grupales, no se mide persona por persona, pero se pueden ir identificando algunos factores de riesgo. Aquí les estoy presentando los resultados de un estudio en el que checaron el consumo de destilados y la mortalidad, y lo que encontraron es que en aquellas comunidades donde había un mayor consumo de destilados, las tasas de mortalidad eran más altas. Pero este es uno de los estudios que está en la escala de causalidad, es uno de los que están más bajos.
Pero entonces, podemos ver que hay muchas opciones para que nosotros podamos hacer investigación en un primer nivel de atención. Sin embargo, se ha reportado que menos del 10% de los trabajos de investigación que se registran o que se presentan en congresos, que se presentan en foros de investigación, se realizan en un primer nivel de atención. Y como les decía, nosotros en los primeros niveles de atención, todos los que estamos en esta área, de verdad tenemos una mina de oro con toda la información que nosotros recabamos. Solo necesitamos poder analizar de forma adecuada esta información para que toda la información que nosotros recabamos de nuestros pacientes se pueda convertir en resultados útiles que realmente tengan un impacto en la atención que nosotros brindamos a nuestra población. También se ha hablado de cuáles dificultades se presentan para realizar investigación en el primer nivel, y ustedes no me dejarán mentir. Pues primero la dispersión. Los centros de salud están muy dispersos, por lo que en ocasiones no se puede llevar a cabo una investigación que nos permita conjuntar información de diversos centros de salud. Las tareas a realizar, sobre todo las asistenciales, pues consumen gran parte de nuestra jornada laboral, por lo que en ocasiones pues no queda tiempo para hacer investigación. También la falta de incentivos para hacer investigación y pues en ocasiones no sabemos qué hacer con la información que estamos generando, con la información que tenemos. Entonces es importante que pues también nosotros nos acerquemos a foros, a espacios donde nos permitan obtener información para poder hacer análisis de los datos y poder ir generando proyectos de investigación, protocolos de investigación que nos permitan mejorar la calidad de la atención que nosotros proporcionamos a la población. ¿Qué condiciones mínimas se requieren para llevar a cabo investigación? Pues primero, que nuestras autoridades consideren a la investigación como una prioridad. ¿Cómo podemos hacer esto? Pues mostrando que los resultados de investigación tienen beneficios, que los resultados que nosotros obtenemos son costo-beneficio, que a veces actividades en un primer nivel de atención son más baratas que llevar acciones en un nivel más elevado de atención. Entonces, tenemos que considerar la investigación en un primer nivel de atención como una prioridad, que esto nos va a permitir mejores resultados. También es importante que esto forme parte de los objetivos institucionales. Nosotros también tenemos que ejercer nuestras actividades de gestión, nuestras actividades de administración, para que la investigación sea parte fundamental del quehacer de enfermería en el primer nivel de atención. Que se nos proporcionen los recursos necesarios, recursos humanos y recursos económicos. Muchas veces se piensa que hacer investigación es muy cara. Realmente, pues todo depende de lo que nosotros queramos realizar. Podemos realizar alguna investigación. Si requiere recursos, hay algunas financiadoras que nos pueden ayudar a que nosotros obtengamos recursos financieros para hacerlo. Y también podemos hacer investigación con la información que nosotros ya tenemos, siempre y cuando sigamos nosotros a través de un protocolo de investigación que esté bien diseñado, que esté aprobado por un comité de ética en investigación, podemos ir haciendo el análisis de la información que nosotros vamos recabando. No se requieren grandes cantidades de dinero, claro, dependiendo de qué es lo que uno tiene considerado hacer, pero esto no debería de ser una limitante para llevar a cabo investigación. Y pues incentivar al personal. Creo que una forma de incentivarnos a hacer investigación es cuando nosotros podemos ver los resultados de la investigación, que algo que yo realicé en mi práctica, en mi centro de salud, realmente está sirviendo para mejorar la atención de la población de mi jurisdicción o del lugar en el que yo esté trabajando. ¿Cómo podemos nosotros contribuir a realizar investigación en el primer nivel? Bueno, creo que la formación en investigación es básica. Aquí la recomendación sería que ustedes realicen o que ustedes participen en investigaciones. Todos los días estamos aprendiendo, y era de lo que hablábamos en un inicio de esta sesión. Todos los días estamos aprendiendo y también aprendemos a hacer investigación. Podemos cometer algunos errores, vamos a hacer algunas cosas que a lo mejor se pueden mejorar. Entonces es bueno que nos acerquemos a gente que está dedicada a hacer investigación, que nos acerquemos, por ejemplo, a las universidades, que nos acerquemos a la gente que se dedica a hacer investigación. Normalmente
los que nos dedicamos a hacer investigación siempre estamos con ganas de hacer más, con ganas de apoyar y con ganas de enseñar lo poquito que nosotros sabemos para que realmente se puedan mejorar la investigación que se realiza en la enfermería. También es importante la participación en la coordinación y ejecución de ensayos clínicos. Los ensayos clínicos nos enseñan muchísimo de cómo se lleva a cabo un ensayo clínico, cómo se selecciona la población, cómo se hace el seguimiento dentro de los ensayos clínicos. Es también una forma también de la que nosotros podemos aprender a hacer investigación. Algo que ya se comentaba, algo que comentaba la maestra Ruth, divulgar y aplicar los resultados de las investigaciones. Si nosotros hacemos investigación y nunca lo publicamos y se queda guardado en un cajón, es como si no lo hubieras hecho. No hay nadie que se beneficie de esa información, de ese trabajo académico, de ese trabajo que uno realizó para realizar investigación. Entonces es importante divulgar y aplicar esos resultados. Y también que haya personal de enfermería que integre los consejos científicos para que podamos tener una mayor visibilidad de las actividades de investigación que realizamos en la enfermería. Pues entonces, como podemos ver, tenemos una gran labor que realizar dentro de la investigación en la enfermería. Y en el primer nivel de atención es básico. Todo lo que nosotros hagamos realmente va a tener un efecto en nuestro sistema de salud. Entonces yo los invito a que participen, a que se interesen en hacer investigación, a que vayan elaborando sus protocolos de investigación, que vayan difundiendo, que vayan observando. Recuerden que cuando nosotros hablamos de investigación, nosotros partimos de la observación. ¿Qué han observado en sus centros de salud? ¿Qué han observado en su práctica diaria que consideran ustedes que se puede mejorar? Entonces de eso es la base para que nosotros podamos mejorar y podamos desarrollar una investigación que nos permita crecer como profesionales de enfermería. Muchísimas gracias.